Mis amigos, buenos días. Hay un pensamiento en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo número 17, el versículo número 1. San Mateo capítulo 17, versículo 1, tiene una frase que debemos estudiar esta mañana. Antes de hablar de la transfiguración, debemos comprender lo que está ocurriendo antes de ver a Jesús en el monte. San Mateo capítulo 17, versículo 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora y gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por su Espíritu Santo que nos dirige. Santo Padre, ahora al abrir su libro, al estudiar su verdad, permita que el Espíritu Santo nos hable a cada uno en forma personal. Que al salir de este lugar todos lo hagamos bendecidos con su presencia, ungidos con su Espíritu y vestidos con su manto de justicia. Muchas gracias, Señor, por el pastor, su esposa, su familia. Gracias por cada uno de los oficiales de esta iglesia, pero gracias, Señor, por los amigos y amigas que han dejado sus ocupaciones para acompañarnos en el estudio de su palabra. Permita, Señor, que este lugar se llene de su perfume, de su fragancia, de su aroma, y que al salir de aquí, todos, Señor, todos, podamos tener el mismo olor a santidad. Que su gracia nos alcance, que su amor nos inunde y que su bendición nos acompañe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queremos agradecer a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este día el estudio de su palabra. Durante la semana estaremos trabajando con el Evangelio según San Mateo. Hace algún tiempo comenzamos una serie sobre este Evangelio y vamos, con la ayuda de Dios, a completar otra sección de todo el libro. El sueño que tenemos es hacer un comentario bíblico del Evangelio según San Mateo, pero con sermones. Ya se han grabado muchos sermones. Todavía vamos apenas por el capítulo 17, versículo 1, que comenzamos hoy. El capítulo 17 del Evangelio según San Mateo nos presenta a Jesús y su experiencia en el monte de la transfiguración. Es imprescindible conocer detalles previos al monte de la transfiguración. ¿Por qué? La transfiguración, lo que ocurrió en el monte, es una meta, es un lugar a donde Jesús lleva a los discípulos después de una experiencia anterior. Porque si no se entiende la experiencia anterior, no se comprende la trascendencia de lo que ocurrió en el monte. De manera que el versículo 1 comienza con una frase que será lo que nos ocupará toda la mañana. Versículo 1, capítulo 17. 6 días después. Toda la mañana la vamos a dedicar a estudiar esa frase. 6 días después. Algunos teólogos dicen que San Mateo no toma muy en cuenta la idea de estar trabajando cronológicamente. Sin embargo, menciona en esta ocasión la frase 6 días después. Cuando estudiamos lo que involucra 6 días después, encontramos y descubrimos cosas maravillosas. Hoy tenemos como propósito, número 1, hacer un breve repaso de lo que ocurrió 6 días antes, para entender lo que va a ocurrir 6 días después. Si no entendemos lo que pasó 6 días antes, no comprenderemos la profundidad de lo que viene 6 días después. San Mateo escribe su evangelio exclusivamente para judíos, por eso debemos entender la mentalidad judía. Cuando comprendemos el propósito del Evangelio según San Mateo, cuando descubrimos a Jesús en el Evangelio según San Mateo, cuando aceptamos al Jesús del Evangelio de Mateo, entonces alcanzamos una experiencia espiritual incomparable.
trascendente, maravillosa. Es bueno saber que la ocupación y el interés de Mateo no es hablar para los gentiles, sino para personas que conocen la palabra, para personas que son miembros del pueblo de Dios, para conocedores de la verdad. Y cuando San Mateo predica y cuando presenta los mensajes, se está dirigiendo a personas que se supone conocen la verdad, que se espera vivan esa verdad, que se debe creer son hijos de Dios y que se entiende que son herederos del reino de los cielos. Lo curioso es cómo Mateo compara a los que conocen con los que no conocen, a los que saben con los que no saben, a los que ya son con los que no son, y extrañamente los que no son, los que no conocen, los que no forman parte del pueblo de Dios, tratan mejor a Jesús que los que son su pueblo. Lo increíble es cómo el Mateo presenta que Juan el Bautista, Jesús presenta en un mensaje de arrepentimiento y conversión al pueblo de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta semana esperamos, con la gracia de Dios, estudiar su palabra y crecer en su verdad. 6 días después, hay un teólogo que escribió: 6 días era el número necesario de días para un evento sagrado en Israel. ¿Cuántos días duró Dios haciendo la creación? 6 días. Y el 7º día es el perfecto. 6 días preparando para llegar al perfecto. Por eso el hombre no es el perfecto. El perfecto es el 7. El perfecto es la dimensión sagrada, la dimensión espiritual, donde el hombre se encuentra con Dios. Alabado es el nombre de Dios. En la Biblia el 7 es el perfecto, no el 6. En el 6 hizo los animales, en el 6 hizo al hombre. Así que la belleza de la creación es reconocer al Creador y adorar al que todo lo ha hecho, a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso la importancia del 7, donde el hombre puede entrar para recibir la bendición del Todopoderoso. Número 1. Número 2. Josué capítulo 6. Mire qué cosa rica. Josué capítulo 6. Aquí se habla y se juega con 6 días. Josué capítulo 6, versículo número 3. Josué capítulo 6, versículo número 3. Agradezco al pastor, hay que culpar a alguien, que me dijo que puedo predicar mi sermón, que no me preocupe. Si hay problema, ya ustedes saben, le tiran las piedras al pastor. Josué 6, versículo 3, dice el verso 3: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis, ¿cómo dice? ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. ¿A cuál ciudad? A Jericó. Durante 6 días ustedes le van a dar la vuelta a la ciudad. ¿Qué estoy diciéndoles? Voy a hacer algo grande el día número 7. Por eso dicen los teólogos que Mateo está diciendo 6 días después. Es decir, estos 6 días fueron la preparación para un evento grande que ocurrirá el día número 7. Y el día 7 Jesús se transfiguró en el monte con los discípulos. Es interesante entender esto de 6 días antes para entender 6 días después. Y es bueno saber lo que va a pasar aquí 6 días antes para lo que Dios va a hacer el sábado que viene por la gloria de su nombre. Prepárese estos 6 días, que Dios hará cosas maravillosas para la gloria de su nombre. Mire qué lindo dice, capítulo 6, versículo 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad del 2º día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante ¿qué tiempo? 6 días. Y dice ahora el versículo 15: al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y dice el versículo 20: entonces el pueblo, ¿qué cosa? Gritó. Y los sacerdotes
tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y qué pasó? Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 6 días después. Alabado sea el nombre de Dios. Es linda la frase. 6 días después. Hay algo más. Éxodo capítulo 24, versículo 6. Mire qué rico. Éxodo 24, 6. Dice el versículo 6, Éxodo 24. Y Moisés, Éxodo capítulo 24, versículo 16, perdón. Dice el versículo número 16, ¿qué cosa? Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió, ¿por cuánto tiempo? Por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Cuántos días duró Moisés esperando en el monte? 6 días. Mi negro, prepárate esos 6 días que voy a hablar contigo, pero tiene que prepararte. 6 días esperando. Y al 7º día Dios vino para hablar con Moisés. Es interesante que eso quede claro, porque los 6 días anteriores van a ocurrir cosas que preparan a los discípulos para lo del monte de la transfiguración. Si nosotros entendemos lo que ocurrió durante esos 6 días, entonces vamos a ver más claramente lo que pasó en el monte de la transfiguración. Los discípulos no estaban preparados para la prueba que vendría sobre ellos. Necesitaban la preparación. Lo curioso y lo interesante es cómo Jesús los prepara para que ellos puedan ver su gloria en el monte de la transfiguración. 6 días después de que ocurrió la transfiguración. San Mateo capítulo 16, versículo 1. Aquí vienen los detalles. Es muy interesante poder llevar los detalles. Mateo 16, versículo 1. San Mateo capítulo 16, versículo 1. Vamos a los detalles. ¿Qué pasó durante esos 6 días? ¿Por qué son tan importantes? San Mateo capítulo 16, versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué cosa? Para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Mire que ocurre lo mismo. Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? En el capítulo 15, en el capítulo 16, los escribas y los fariseos están acosando a Jesús, están atacando a Jesús, están tratando de empujar a Jesús. Jesús sabe que su tiempo es corto, sabe que ya pronto terminará todo, pero también sabe que los discípulos no están preparados. Tienen que terminar de prepararlos para lo que va a ocurrir en el día 7 a partir de ese momento. Porque si Él no los prepara, no van a entender lo que van a ver. Y estos 6 días van a ocurrir cosas que deben ser y deben estar en el lugar exacto para que ellos puedan entender. Una de las cosas que ocurre es que los escribas y los fariseos están atacando a Jesús. Y siendo que lo están atacando, y siendo que le están acosando, entonces Jesús decide, versículo 21, capítulo 15, salirse del ambiente judío e irse al ambiente gentil. San Mateo 15, versículo 21. Dice el verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, donde habían personas gentiles, y se encuentra con una mujer que no es judía, y se encuentra con una mujer que no conoce la ley, y se encuentra con una mujer que no es del pueblo de Dios. Y cuando la mujer se le acerca, le pide que por favor le ayude con su hija que está atormentada por un demonio. La actitud de Jesús hacia esta mujer que no es judía muestra la actitud de los judíos hacia los que son gentiles. Lo curioso del caso es cómo Mateo coloca esta historia en un momento específico y determinado antes del día 7. Lo bueno de la historia es cómo Mateo muestra que la fe de esta mujer es superior a la fe de los que ya conocen, a la fe de los llamados judíos, a la fe de los que dicen que son del pueblo de Dios. Lo interesante de la experiencia de esta mujer también es que aunque Jesús la trató como ellos tratan a los gentiles, la mujer no se desanimó,
no se desarmó, se mantuvo firme en su propósito. Y luego Jesús alaba a la mujer. Jesús le dice, no, leámoslo para que el chisme sea mejor, porque a la gente le encanta el chisme. Versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mamacita, ¿cómo la llamó? Vamos a decirlo de otra manera, a las mascotas. Sí, porque no era un perro común, era un perro de la casa. Así que le está diciendo, no es correcto que yo tome la comida y en lugar de dársela a mi hijo, se la dé los perros, la mascota de la casa. ¿Se ofendió la señora? Pienso que esa señora no era caribeña. Ahí sí le dicen perro a un caribeño. Al rato le dice, pues quédese con su milagro y yo me voy. No, la mujer dijo, no. Este tipo me está diciendo lo que me está diciendo, pero yo siento algo diferente aquí en mi corazón. Y humildemente le dice, sí, Señor. Pero los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Las migajas que los judíos no querían comer. Las migajas del pan sabroso que descendió del cielo y que los judíos rechazan. Las migajas que nosotros hoy día no queremos darle a los que no conocen a Jesús. Tenemos el pan de vida con nosotros y no lo comemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si estuviéramos comiendo ese pan, nuestra vida fuera diferente. Perdone, yo no vine aquí a pasarle la mano, vine a decirle la verdad. Lo bueno es que me voy el domingo. Cualquier problema le echan la culpa al pastor y a David. Sinceramente, si una persona se alimenta bien, ¿muestra en su vida que está bien alimentado? ¿Sí o no? ¿Descendió el pan de vida del cielo? ¿Es para cada uno de nosotros? Si estuviéramos bien alimentados con el pan de vida, ¿verdad que nuestra vida fuera diferente? Déjenme ver si verá que ustedes son sinceros. Yo quiero ver en pie a los que sinceramente reconocen que estamos un poco anémicos espiritualmente, que necesitamos comer más ese pan de vida. Póngase en pie, sinceramente. No es un tiempo de hipocresía, es tiempo de ser claro con el Señor. Y oiga lo que le dijo Jesús a la mujer. Es lo mismo que te dirá a ti si sinceramente acepta esto. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mientras los escribas y los fariseos, mientras los judíos lo rechazan y andan buscando cómo atraparlo y cómo arrancarle la vida, Jesús escapa a los parias de la sociedad, a los rechazados espiritualmente, a los sin Dios, a los que no conocen, y entre los que no saben encuentra reconocimiento, apoyo, afecto y entrega. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Y dice el versículo número 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, subiendo al monte se sentó allí. Se pueden sentar. Ahora llega a otra parte de los gentiles, el mar de Galilea, la parte gentil. Recuerde por favor que estamos siguiendo los 6 días. ¿Se entiende o no se entiende? Estamos haciendo una panorámica de lo que pasó en los 6 días. Número 1, lo tientan. Número 2, sale corriendo de los escribas y los fariseos y se va a Tiro y Sidón. Allí encuentra a la mujer sirofenicia y hace el milagro. Número 3, ahora se sale de allí y se va al mar de Galilea. Y al llegar al lado gentil del mar de Galilea, tiene otra maravillosa experiencia. 3 días vino la gente a escucharlo. 3 días comiendo cualquier cosa. Y ahora, después de 3 días de estar con él, le dice Jesús, miren, esta gente tiene 3 días conmigo, y despacharlo, imagínense, se marearían en el camino. Denle ustedes de comer. ¿Tenían de comer los discípulos? Dijeron que sí, que tenían 7 panes. ¿Son algo interesante 7 panes en la mano de Jesús? ¿Sí o no? Hizo el milagro de los panes y los peces. Es bueno saber que este milagro de panes y peces lo está haciendo entre los gentiles. Y es bueno recordar que hubo un milagro de panes y peces que hizo entre los judíos. Y cuando hizo el milagro entre los judíos, lo quisieron hacer rey. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y los discípulos estaban en el chisme también. Vamos, ¿cómo no? Nosotros apoyamos. Entonces él le dijo, ustedes se montan en la barca y se me van. Pero aquí no hay problema. En el capítulo número 15,
¿Por qué no hay problema? Porque estos son gentiles. Ellos no quieren hacer a Jesús rey. Al contrario, aceptan el pan y los peces y agradecen al Señor Jesús. ¿Es un milagro de panes y peces? ¿Sí o no? ¿Es un milagro el sacar el demonio de la muchachita? ¿Entre quiénes se está haciendo los milagros? Entre los que no conocen. ¿No le parece que nosotros necesitamos la manifestación del poder de Dios en nuestra vida también? ¿Por qué no lo está manifestando más? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Verdad que si digo que tenemos un Dios todopoderoso, usted me dice que sí? ¿Pero dónde está su poder? ¿Verdad que si decimos que tenemos un Dios que todo lo puede, me van a decir que sí? ¿Y por qué algunas cosas no le está pudiendo? Oiga, pastor, esté tranquilo, va por mal camino, vamos a seguir por aquí. ¿Podemos seguir un poquito más? Aunque le moleste a usted, aunque se ofenda. Me gustaría que se ofendiera y en la puerta no me mirara y me... Hace mucho que no me cortan los ojos. Cuando era niño, era un problema cortar los ojos, porque después del corte de ojos venía el pleito. En estos días no sé qué era lo que quería la hija mía. Y le dije, no, mi negra, ahora no. Y me mira y dice, digo, hey, me está cortando los ojos. Me dice, ¿y qué es lo que es eso? Digo, perdóname, tú no sabes lo que es eso, mejor que no aprenda. Una pregunta sincera, y si quieren terminamos aquí. ¿Es verdad lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? ¿Es todopoderoso nuestro Dios? ¿Verdad que necesitamos consagrarnos a Él? ¿Cuánta gente perdiéndose porque no han podido ver a Jesús en nosotros? Después del milagro de los panes y los peces, versículo 39, capítulo 15. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Es decir, vino con los judíos, lo atacaron, salió corriendo, se fue con los gentiles. Un recreo. Y después de un recreo con los gentiles, otra vez se enfila para el pueblo de Dios. Y vuelve otra vez al pueblo de Dios. Y desde que llega, versículo 1, capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Otro problema, qué ironía, cuando viene a su pueblo lo maltratan y lo atacan, cuando se va a los gentiles lo reciben con los brazos abiertos. A los suyos vino, pero eso no va a pasar con usted, ¿verdad que no? ¿Le gustaría a usted hoy recibir a Jesús como su Salvador personal? ¿A cuánto le gustaría? ¿Ustedes quisieran hoy tomar un voto y decidirse a caminar en humildad delante del Señor? A vivir conforme a la voluntad de Dios. A dejar esos reclamos de derechos que tanto reclamamos y sencilla y humildemente depositarnos a los pies de Jesús. Como cristianos se atrevan a tomar esa decisión. La vida cristiana es solamente un día. Es vivirla cada día. Es entregarnos a Dios cada día. El problema de la vida cristiana es que cuando los años pasan, nos creemos que somos algo y entonces nos convertimos en nada. Pero cuando pensamos que éramos nada, apoyado en el todopoderoso Dios, nuestra vida era poderosa para la gloria de su nombre. Y al pasar los años tenemos que fingir y aparentar lo que no somos. ¿O no? ¿Sí o no? Recuerda cuando usted estaba recién bautizado, ese fuego que tenía, que desde que se tragaba la comida quería salir corriendo para la iglesia. Y eso se apagó. Oh no. En la tarde, oye, ya terminó el culto. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Que hay un social. ¿Dónde es el social? Usted quería vivir en la iglesia, pero ya no. Se parece cuando dos gentes se casan, que son novios primero. ¡Úpale! Madrecita, el tiempo no es suficiente, compadre. Y recién casado, ay, mamacita, pero cuando los años pasan. Oye, tú no estás hablando de tu mamá, tú no estás hablando de tu mamá. Pero ¿por qué no te vas de tu mamá una semana y te pasas una semana con tu mamá? Oye, la está echando, ¿qué es esto? ¿Sí o no? Eso no se lo puedo decir porque yo no sé cuánto tiempo más dispongo. ¿Verdad que nos estamos entendiendo 6 días antes? Si entendemos los 6 días antes, vamos a entender el día 7. Jesús arriba en el monte. Pastor, ¿qué te quiere decir? Le voy a decir a dónde queremos llegar.
Miren, queridos, el secreto de la vida cristiana es encontrarse en el monte con Jesús. Dice la sierva de Dios en el deseo de toda la gente, que después del día de la transfiguración, cuando Jesús descendió del monte, el rostro de los discípulos que le acompañaron brillaba con la luz que se vio encima del monte. No solamente apareció Moisés y Elías, no solamente Jesús se transfiguró, sino que el mismo Dios vino para estar en el monte. Y ellos oyeron la voz de Dios y vieron la nube resplandeciente que estaba encima de ellos. Cuando usted sube al monte para estar con Jesús, la gente se da cuenta que usted estuvo delante de Dios, que usted estuvo delante de Jesús. La gente creerá lo que usted le dice, porque no hablará usted, sino el Espíritu de Dios a través de usted. ¿Necesitamos subir al monte? Tiene que venir esta noche entonces para que conozcamos la escalera y extendamos el sendero que subió al monte. Está como las novelas, ¿verdad? Te ponen la cosa buena y entonces te lo dejan. Capítulo 16. San Mateo, capítulo número 16. Me gustan las palabras de Jesús, que son fuertes. Jesús era bravo. Me gusta Jesús. Versículo 4. No le tiene miedo a la gente. Dice Jesús: la generación maligna y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. ¿A quién le estaba diciendo eso? A los escribas y fariseos que le estaban tentando. ¿Era bravo Jesús? ¿Era bravo o no era bravo? Si usted es un cristiano verdadero, sincero y franco, tiene que ser bravo, porque con el pecado no se puede jugar. Tiene que decir no, aunque su cuerpo diga que sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no me venga a decir que usted tiene tantos años. La tentación no tiene que ver con edad. Mientras más viejos, más tentados son. Mejor sigamos con el sermón para evitarnos problemas, ¿verdad? Una vez estaba en un lugar y dice una persona: este tipo como que me conoce. Digo, que todos los pecadores nos conocemos. Y va y me pregunta que quién me contó su vida. Digo, a mí no me lo ha contado nadie. Es que todo lo que usted está diciendo es para mí. Digo, ¿qué usted cree que para mí no es? Dice, pero que no, usted no me está entendiendo. Es que yo nunca lo había visto a usted ni lo había oído, pero hoy yo decía, pero ¿quién le habrá contado? ¿Quién le habrá contado? Digo, no, hermano, es que olvídese, todo lo que usan perfume de París huelen igual. Así suena más bonito, ¿verdad? Capítulo 16. Miren otra vez lo que tiene que hacer Jesús. Versículo 4, 5 y 6. Dice el 5: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Recuerdan lo que dijimos ahorita? Viene y lo atacan y se va para donde los gentiles. Otra vez dice, voy para Magdala, a ver si me entienden ahora. Y viene para otra vez, y otra vez dice, me vuelvo para los gentiles. ¿Entienden lo que está pasando con Jesús? ¿Sí o no? Los discípulos, al ver esto, no se están animando, se están desanimando, porque el pueblo está rechazando al Mesías que Dios le envió. En la mente de los discípulos se hace la pregunta, pero ¿cómo es posible que los doctores de la ley, cómo es posible que la gente santa, cómo es posible que los líderes judíos, cómo es posible que el pueblo esté rechazando a este Mesías? ¿Pero qué está pasando con este Mesías? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Lo están rechazando su pueblo, sí o no? ¿No vino el pueblo, ese Mesías a su pueblo? Entonces los discípulos se preguntan, ¿pero por qué están rechazando al Mesías? Y están llegando esas preguntas a la mente de ellos. ¿Y por qué los gentiles sí lo están recibiendo? En el capítulo 16, versículo 6, Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí hay mucho que decir, pero ya toda esa parte la grabamos. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dijeron algunas cosas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y Jesús le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bueno que tú lo sepas.
Qué bueno que sepas y entienda quién soy yo. Aunque ellos me rechazan, aunque no me aceptan, aunque me hacen la vida imposible, aunque están buscando razones para quitarme la vida, aunque pronto me la van a quitar, qué bueno, Simón, que tú entiendes. Y mira lo que viene ahora. A mí me da dolor y tristeza estudiar esto. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, ¿qué cosa? Que le era necesario ir a Jerusalén, ¿y qué más? Padecer mucho. ¿De quiénes? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ¿y qué más? Y ser muerto. Y entonces, ¿quiénes lo iban a maltratar? Su propio pueblo. ¿Lo dice Jesús o no lo dice? Ahora, dice que era necesario. ¿Sí o no? La parte que viene ahora es dolorosa. Era necesario que a Jesús le hicieran eso, pero también es necesario que a ti te hagan lo mismo. Ay, pastor Teresa, si tú eres un cristiano verdadero, tienen que estar dándote cajetas. Si eres un cristiano falso, la estoy tomando suave. ¿Qué usted me quiere decir? Oigan, ¿la podemos poner caliente? ¿Sí o no? ¿Se van a ofender? No, yo quiero que se ofendan. ¿Se van a ofender? Usted no se ha dado cuenta que cuando usted se incomoda, usted hace una decisión. Pero si no se incomoda, es como la puerta que va y viene. A mí me gusta que se moleste. Una vez estaba predicando en una iglesia, un sermón caliente. El sermón dice qué es lo que nosotros somos. Y estaba haciendo un análisis de un juego de palabras en griego, que si usted las lee, se ofende con el que la diga y con el que la escriba. Pablo diciendo lo que somos. Y en una a Pablo se le ocurrió decir que éramos la escoria del mundo. Ay, mi madre, si yo le digo lo que es la escoria del mundo, mejor no se lo digo. No, vamos a seguir con este sermón. Ya eso sería otra cosa. Dice el Señor Jesús que le era, ¿qué cosa? Necesario. Mire cómo los ángeles dijeron que era necesario. San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24, versículo 4 al 8. ¿Era necesario que Cristo fuera muerto? Sí. ¿Que fuera maltratado? Sí. ¿Que fuera clavado en la cruz? Sí. ¿Que derramara su sangre? Sí. ¿Que le pasara todo eso? Era necesario. San Lucas capítulo 24, versículo 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, ¿qué cosa? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea, ¿qué cosa? Crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Era necesario, sí o no? ¿Sí o no? Eso dijeron los ángeles. ¿Qué dijo el Señor Jesús? San Lucas 24, 25. San Lucas capítulo 24, versículo 25. En San Lucas capítulo 24, 25 dice el 25: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Sí o no? ¿Era necesario la muerte de Jesús? ¿El sacrificio de Jesús? ¿Que Jesús entregara todo? ¿Sí o no? ¿Lo maltrataron? ¿Lo golpearon? ¿Le hicieron eso o no le hicieron eso? Número 3, mire lo que dice San Pablo. Hechos capítulo 17, versículo 2 al 4. Recuerde que estamos en aquellos 6 días. Hechos 17, versículo 2 al 4. Dice el versículo 2: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era, ¿qué cosa? Necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Lo dijeron los ángeles, lo dijo Jesús y lo afirmó el apóstol Pablo. Suena bonito, ¿verdad?
Recuerde que estamos en los 6 días. 6 días después. Capítulo 16, versículos 22 y 23. Mire lo que dice ahora. San Mateo 16, 22, 23. Esta parte es muy interesante. Estamos repasando algo que ya trabajamos, pero hay que entender esto para entender lo que viene, porque lo que viene es muy fuerte y muy interesante. El versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¿qué cosa? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Estaba Cristo decidido a sufrir? Sí. ¿A morir? Sí. ¿A darlo todo? Sí. ¿Por qué? Porque estaba claro, estaba bien definido y estaba bien decidido en la mente de Dios que Cristo viniese como el siervo sufriente. ¿Sí o no? Sí. ¿Estuvo Cristo dispuesto a dar la vida por ti? ¿A entregar todo por ti? Ahora Pedro, que no entiende lo que está pasando, se deja usar como instrumento de Satanás. Era el trabajo de Satanás que Cristo no muriera en la cruz. Era el trabajo de Satanás evitar que Cristo se fuera levantado en la cruz. Y si yo fuera levantado, ¿qué dice? A todos. ¿Quiénes son todos? Eso es lo que quiero saber. ¿Quiénes son todos? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué había pasado en el cielo con la rebelión de Lucifer? Una tercera parte de los ángeles se hicieron demonios. La frase una tercera parte significa un número considerable de algo. Muchos ángeles se hicieron ¿qué? Demonios. ¿Y no le parece que algo que ocurrió en el cielo se tuvo que haber dado a conocer en todo el universo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, y si usted oye que en la casa del jefe hay un problemita, usted no lo cuchichea por detrás. ¿Sí o no? Me imagino a los ángeles diciendo: bueno, que eso era lo que ahora pasó. Y la gente de otros mundos por allá preguntándose: ¿viste la última noticia? Sí, la cosa fue caliente. ¿Y qué dijo el Señor? Ni media palabra. ¿Y se defendió? No ha dicho nada. ¿Seguro que tú leíste bien la prensa esta mañana? La leí. ¿Y qué dijo? Nada. ¿Y qué ha dicho? ¿Y cuántos años han pasado? 2000. ¿Y qué ha dicho? 4000 años. ¿Y quién vino y se hizo un bebecito? Oye, Miguel está naciendo en la tierra como una de las criaturas, como un ser humano. ¿Qué? Léetelo, míralo aquí, en la primera plana del periódico de hoy. Y los ángeles leyeron, la gente de otro mundo también. ¿Cómo? Oye, espérate un momento, aquí hay algo curioso. Y comenzaron esas criaturas a investigar. Y vieron a Jesús siendo quien era, el arcángel Miguel, caminando por las calles polvorientas de Jerusalén y de esas ciudades como si fueran cualquiera. ¿Sí o no? Sí. Y eso llamó la atención. Y cuando lo vieron clavado en la cruz como un maldito de Dios, llamó la atención. Y cuando lo vieron resucitar ese domingo en la mañana, llamó la atención. Y entonces todo el universo volvió otra vez a estar en Cristo Jesús. ¿Lindo eso? Y si yo fuere levantado, ¿qué dice Jesús? A todos atraeré a mí mismo. Hasta los discípulos que no eran nada, hasta que Cristo murió en la cruz, entonces se hicieron discípulos. Hay una serie que grabamos que se llama El significado de la cruz. Déjeme decir esto, yo no estoy anunciando nada para vender. Todo lo regalamos. Si usted puede conseguir esa serie, consígala. Entonces va a entender el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Los discípulos se convirtieron cuando Cristo murió en la cruz. Antes de eso no eran nada. Después de eso dieron su vida demostrando que eran nuevas criaturas. ¿Sí o no? ¿Necesitamos nosotros ser nacidos de nuevo? ¿Necesitamos ser convertidos? Hermanos, ¿sí o no? Los discípulos caminaban con Jesús, hablaban con Jesús, escuchaban de Jesús, sin embargo no estaban convertidos. Estaban tan mal como cualquiera de nosotros.
Su cercanía o su cercanía con Jesús no hizo nada especial en ellos, hasta que lo vieron morir en la cruz como un maldito de Dios. Entonces se despertaron, entonces se dieron cuenta el significado de la vida de Jesús. Eso es bueno entenderlo antes de llegar al séptimo día, al día de la transfiguración. Y es clave para nosotros entender el trabajo que queremos desarrollar. Pedro no entendía eso. Vamos a explicar eso más tarde cuando hablemos de la transfiguración. Y termino, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo, número 2, y número 3, ¿le gustaría a usted seguir a Jesús? Entonces es necesario que te niegue a ti mismo. Entonces es necesario que tome la cruz y entonces siga a Jesús. Pero si no te niega a ti mismo, si no toma la cruz, el seguir a Jesús para ti no tiene ningún valor. Solamente siguen verdaderamente a Jesús los que toman su cruz y se niegan a sí mismo. ¿O no? No son tus planes sino los planes de Jesús. No es tu agenda sino la agenda de Jesús. No es lo que tú quieres sino lo que Jesús quiere. Y cuando camines en la agenda de Jesús, todo el poder de Dios te acompaña. Y entonces los milagros y las maravillas se hacen en tu vida porque estás viviendo la vida de Jesús. ¿Te gustaría vivir esa vida? Personas enfermas se sanarán. Personas decididas y dedicadas y entregadas a la muerte por los médicos, el Señor te la devolverá. Hijos que jamás quieren saber de Dios, de repente su mente cambiará. Entonces tu vida se convertirá en un poder para la gloria de Dios. Eso es lo que quiero decir. 6 días después es para entender lo que viene el día número 7. Estábamos en McAllen haciendo una boda. Y como estábamos ese fin de semana con las familias, estábamos todos muy contentos. Y ese sábado de mañana estábamos todos comiendo. Y me gusta estar con la gente. Me dice una hermana, ay pastor, hermana fulana de tal quiere hablar con usted. Ella tiene que contarle algo que pasó. ¿Cómo no? Voy a la mesa de la señora, una señora mayor. Le digo, hermana, ¿cómo está? Ah, pastor, mire. Y empieza a llorar. Digo, ¿y qué le pasa? Dice, no, siente, yo tengo que contarle una cosa que pasó. Yo no lo puedo creer todavía, yo no lo puedo entender. Digo, bueno, pues explíqueme. Dice, mire, yo tengo un hijo. Usted sabe que yo tengo 3 hijos. Fulana, fulana y este hijo mío. Sí, cómo no. Pero él no quiere saber nada de religión. Ni de la Biblia, ni de nada, de nada. Se ríe, se burla y nos critica. Y hace un tiempo vino a visitarnos. Y tenía que viajar hasta Minnesota. Y le dije, mira, como tú vas a viajar tantas horas, llévate este estuche de sermones y óyelo en el camino. Y entonces empezó a reírse y a burlarse y a reírse y a decirme que si yo estaba loca. Le dije, pero mi hijo, por lo menos llévatelo. Pero dame el favor, por lo menos llévatelo. Está bien, mamá, pásame. Y se lo llevó, cuenta el muchacho, y lo tiró en el carro y se fue. Viajar 24 horas son 24 horas. En 24 horas te hace de todo un poco y todo cansa, porque, oh no. Y cuando ya se aburrió de hacer todo, ¿qué creen que le quedaba? El estúpido ese que predica, el idiota este. Esos eran los títulos que me habían dado. Yo no sabía que era una persona tan importante. No ve qué es lo que el estúpido este dice. Y ese fue el gancho, compadre. Pone el primer sermón y como a la media hora empieza a sentir que los ojos se le están llenando de algo. Y cuando el sermón está terminando, siente que cosas le están cayendo en la cara. Y empezó a reírse, dije yo llorando, pero él andaba solo, dije yo llorando. Oye, pero esto es verdad, dije yo llorando, lo sachó una mamacita. Se paró en el camino y puso el segundo, compadre. Cuando iba por el tercer sermón ya no aguantó y llamó a la mamá, mamá. Y dice la mamá, ¿qué te pasó? ¿Tuviste un accidente? Un tipo viejo ya. Mamá. Y dice, ¿pero qué fue, mi hijo? Desesperada la señora. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tuviste un accidente? ¿Pasó alguna cosa mal? No. ¿Pero qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Cómo podemos ser tan malos? ¿Cómo podemos rechazar así a Dios? ¿Cómo podemos vivir una vida como la que estamos viviendo? ¿Pero cómo podemos ser así, mamá? ¿Cómo? Y comenzó a predicarle a la mamá. Dice, ¿pero qué es lo que te ha pasado? Dice, hoy 3 sermones de esto, me quedan 5.
ya es miembro de nuestra iglesia, está bautizado y ahora tiene una maquinita que reproduce sermones. Yo creo en el poder de Dios. Por eso estoy aquí. Lorena se enfermó de leucemia. La llevaron al hospital, le dieron un tratamiento muy fuerte. Gracias a Dios se apaleó un poco la situación, pero su nivel de plaqueta bajó de golpe. Tenía menos de 5,000 plaquetas. Y en medio de la crisis la controlaron, pero apareció una infección en la vesícula. La vesícula tiene una piedra muy grande y estaba llena de pus. Aquí está el dilema. Si la operan, se desangra y se muere. Si no la operan, la vesícula explota y se muere. ¿Ustedes me están entendiendo? Tenemos que drenarla. Pero si la drenan, por el hoyo para el drenaje, puede desangrarse. Entonces empezamos todo a orar. Le hicieron el drenaje, botó 2 frasquitos llenos de pus, pero la piedra era tan grande que obstruyó el que el pus siguiera saliendo. Las plaquetas siguieron bajando y los médicos se preocuparon, al punto que dijeron, ya no podemos hacer nada. Ella llamó a su esposo, Arturo, asegúrate de cuidar a los niños. Y cuando te cases con otra mujer, asegúrate que sea bien cristiana. Porque yo quiero ver a mis hijos en el cielo cuando Jesús venga. Arturo, por favor, cada día conságrate más a Dios. Y cuídame a mis hijos, que yo quiero volver a verlo. Yo pienso que esto ya se acabó. Me siento muy cansada y sin fuerza. Y el esposo desesperado, yo lo estoy llamando todos los días. Me dice, pastor, Lorena me dijo esto. Digo, no señor, ¿qué es lo que se están rindiendo? Olvídate. Yo aprendí cuando era niño que uno no se debe rendir. A mí hay que matarme peleando. Usted me va a matar hasta... Bueno, yo peleé mucho cuando era jovencito. Y usted me daba y yo le daba también. Y si yo no le podía dar con la mano, le daba con una piedra, con un palo, pero yo le iba a dar. A mí la vida me enseñó que hay que luchar. Uno tiene que luchar o no. A mí no me gusta la gente que se rinde. Me gusta la gente que se faja. Y entonces agarré el teléfono y le dije, espérate, ¿dónde? Pónmela. Oye, y le dije, hasta perro muerta, pobre mujer. Digo, mira qué cristiano tiene el Señor. Con cristianos así, ¿para qué sirve estar aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Uy, el paso se me espantó. ¿Tú no ves que tienes ese problema, esa enfermedad, para que glorifique a Dios? Levanta esa cabeza y órale a tu Dios. Vamos a orar y ayunar y vamos a poner a todo el mundo a orar por ti. ¿Qué es lo que te estás rindiendo? La tipo me lo creyó. Qué cosa rica, el Señor es tan hermoso. Ayer me dice el esposo, pastor, usted no lo va a creer. Ni los médicos lo creen. Nos dicen que posiblemente la semana que viene le dan de alta a Lorena para mandarla a la casa. ¿Tenemos un Dios todopoderoso? ¿Usted lo cree? Sinceramente, ¿le gustaría darle permiso a ese Dios todopoderoso para que haga maravilla con su vida? ¿Se atreve a ponerse en pie diciendo que sí conmigo? Esa es una semana para la gloria de Dios. Hay muchas almas que tienen que venir al conocimiento de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En el idioma original, la frase niéguese a sí mismo significa rehúsa asociarte contigo mismo, rechaza lo que eres, echa a un lado, despide de ti esas cosas que tiene. Ahora, ¿cuáles son las cosas que debemos rehusar? ¿Cuáles son las cosas que debemos rechazar? ¿Cuáles son las cosas que hay en nosotros que Cristo quiere que la echemos a un lado? ¿La podemos leer? ¿Se van a ofender? ¿Sí? ¿Se van a ofender? Sí, eso me gusta. Oigan, lo lindo es, y se lo voy a decir con una sonrisa porque es serio, que si usted hace esas cosas, usted está perdido. Y se lo puede llevar el diablo. ¿La leo todavía? ¿No le van a gustar? ¿Se van a molestar? ¿Y saben por qué? Porque alguna de esas cosas usted le está haciendo. Y me parte tranquilo para que sigamos siendo amigos. ¿Las leo como quiera? ¿Se van a ofender? Amén. Todo esto lo estoy grabando,
Gálatas capítulo 5. Esta es una semana para la gloria de Dios. Esta semana vamos a crecer en el nombre del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Estas son las cosas que Cristo quiere que usted rehúse, que usted rechace, que usted eche de su vida, para que entonces el fruto del Espíritu se vea en usted. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, número 2, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Qué cosa dice? Que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Pregunto, ¿se hacen esas cosas en el pueblo de Dios, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces necesitamos hacer una decisión. Si antes de hoy usted lo hizo, a mí no me preocupa, porque yo sé que hoy Cristo puede perdonarte y comenzar una experiencia nueva. ¿Cuántos creen que Cristo perdona y olvida? Ahora viene mi pregunta difícil. Hace unos días estaba en una universidad y se me hacía más fácil porque decía, los que tienen 30 años o menos, pero aquí no puedo decir eso. Ni puedo decir tampoco 30 o más. Aquí viene mi pregunta. ¿Hay entre nosotros por lo menos una persona que alguna vez fue miembro de nuestra iglesia y se fue y no ha regresado de vuelta a los brazos de Jesús, pero vino hoy a la iglesia? ¿Hay una persona así hoy? Alabado sea Dios. Mire qué cosa linda. Perdonen si me emociono mucho, pero le he dado mi corazón a Dios justamente para esto. ¿Cuánto felicitan a estas personas que se fueron, pero hoy vinieron? ¿Qué dijo el Señor cuando el hijo pródigo regresó? Este mismo era muerto. Alabado sea. ¿Lo abrazó el Señor? ¿Lo besó? ¿Mandó que le cambiaran la ropa? ¿Lo asimiló en la familia de nuevo? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo el hermano mayor? Si hay algún hermano mayor aquí hoy, yo lo quiero calladito, que no diga ni mire palabra. Tenemos dos personas, por lo menos vi dos manos, de personas que una vez fueron y que hoy vinieron a adorar a su Dios. ¿Ustedes siguen creyendo en Dios, verdad que sí? ¿Hay alguien además de ellos dos que hoy está volviendo para escuchar la palabra de Dios, pero que en un tiempo fue y se fue? ¿Hay alguien más? Allí hay otra mano. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay alguien más así en esa condición? Hoy es sábado por la mañana. Significa que ellos dejaron de hacer cosas por venir a la iglesia. ¿Está contento el Señor hoy? ¿Deberemos estar contentos nosotros también? Perdonen que yo no soy pastor de esta iglesia, apenas el pastor me dio el permiso, pero ustedes no se molestan si yo le pido a ellos orar por ellos en este momento. ¿Puedo tomar la libertad de mover cosas aquí? ¿Seguro que me la dan? Bien, amiga, venga aquí al frente conmigo, vamos a orar. Caballero, venga. Joven, venga. Y si hay alguien más que una vez fue miembro de la iglesia y se fue y hoy ha venido, por favor vengan al frente conmigo. Hoy nos toca a nosotros, yo moví el domingo y ustedes tal vez se vayan conmigo. Suban aquí arriba, vengan aquí arriba. Yo quiero grabarlos porque quiero llevármelo de recuerdo. Adelante. ¿Hay alguna persona más que una vez fue? Dios le bendiga, joven. Gracias. Dios le guarde. Amiga, Dios me la bendiga. ¿Y ese famoso es suyo? ¿Cómo se llama? Christopher. Lester, yo quiero, Efraín, yo quisiera tener a Christopher también. Todos aquellos que una vez fueron, le voy a pedir que pasen al frente. Si usted conoce a alguien que está cerca de usted, que fue adventista alguna vez y no ha regresado, tráiganlo. Vaya y dígale, camina, que tú tienes que estar al frente. Déjense de cosas, de monería, tráiganlo. Sin ningún temor, tráiganlo. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna otra persona? Miren, ahorita me vi tentado a hacer una pregunta, pero no me atrevo porque no hay donde poner tanta gente. La pregunta era, si usted sabe que no está caminando bien con el Señor, venga para el frente. Eso nada más era lo que yo iba a decir, ya no lo voy a decir. Porque no hay donde poner tanta gente, el primero soy yo que estoy al frente. Oh no. Número 2. ¿Hay alguna persona entre nosotros que nunca ha sido miembro de nuestra iglesia, pero que ahora está aprendiendo, está estudiando
y se siente motivado o motivada a arreglar su vida con Dios. ¿Hay alguien más así? Allá veo una mano de una joven. ¿Hay alguien más así? Aquí hay otra mano, Dios la bendiga. Aquí hay otra mano. ¿Quieren venir con nosotros también aquí al frente? Venga. Este es el día de nosotros, aprovechémonos. Adelante, súbamela. Los modelos pueden subir también, amiga. Venga. Hey, aquí hay una modelo, Efraín. Adelante, gloria a Dios. Adelante. ¿Ustedes están contentos por estas personas? Levanten la mano todos los que están contentos. Alabado sea Dios. Hoy es un día para la gloria del Señor. ¿Hay alguna otra persona que debiéramos esperar? Si usted sabe de alguien que nos está acompañando este día, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra persona? Yo no los conozco. Si usted lo conoce, vaya y tráigalo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Esperamos esta semana ver la gloria de Dios en este lugar. Esperamos ver el Espíritu Santo moviendo cada corazón. Adelante. Alabado sea el Señor. Aquí viene una señora con su bebecito. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que si esta semana, estos 6 días, nosotros nos preparamos, nos consagramos, nos arreglamos con Dios, al 7º día Dios puede hacer milagros maravillosos? ¿Y cuántos lo creen sinceramente? ¿Quieren aceptar el desafío conmigo? ¿Les gustaría el sábado que viene que esto esté tan grande que reviente? No, entonces no va a tener iglesia. Mejor que se ponga maravilloso, ¿sí? Conocí a un joven ahí abajo arreglando. ¿Cómo dice? Alabado sea Dios. Aquí, oiga, ¿por qué usted no viene y lo dice aquí al frente? Saben que en este baño de ustedes aprendí algo maravilloso. Primera vez que en un baño de una iglesia o de un sitio me siento a escribir. Compadre, reglas para el orden. Agarré una servilleta y escribí las reglas para el orden. Así que estoy cumpliendo con lo que dice reglas para el orden. Si usted se compromete, comprométase. Amigo, haga su anuncio. Lo que desea venir durante la semana, el hermano Rafael Vázquez y ese servidor, estamos cogiendo las direcciones de los teléfonos para ir a buscar. Así que, adelante. Y si aparecen otros que quieren ser del equipo, únanse con él. ¿Usted se une también? Oiga, allá tiene otro ayudante. Hermanos, ¿están dispuestos a que oremos por esta semana? Y hacer lo que sea necesario para la gloria de Dios. ¿Podemos orar ahora? Vamos a hacer 2 oraciones. El pastor va a orar por su iglesia, por cada uno de ustedes. Y le voy a pedir que me permitan orar por estas personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos orar, pastor? Eterno Padre Celestial, en este momento nuestros corazones han sido tocados con tu poder. Gracias, Señor. Agradecemos tu presencia, Señor, porque tu iglesia está recibiendo la bendición que tú has prometido. Sí, Señor. Reconocemos que cada uno de nosotros necesitamos un reencuentro contigo. Sí, Señor. Esta mañana has hablado en nuestros corazones. Necesitamos una verdadera transfiguración en nuestras vidas. Sí, Señor. Gracias por la preparación que has hecho en nosotros. Gracias, Dios. Por estas personas que han venido al frente, reconociendo que necesitan volver al redil. Sí, Señor. Tómala, Señor, en tus brazos, como tomaste aquella oveja perdida, y tráela de vuelta a la casa. Sí, Señor. Permite, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo llegue a cada corazón para que estemos preparados para tener ese gran encuentro contigo en este momento. Sí, Señor. Padre de amor, tú ves a tu iglesia. Todos nosotros necesitamos a Jesús. Sí, Señor. Ayúdanos a ser como Él. Que podamos tener su carácter, vivir su vida y podamos
podamos representarle dignamente como tus hijos. Oh Señor, ten compasión de nosotros. Estamos envueltos en un mundo, en un tiempo difícil. La concupiscencia de la carne, las tentaciones, los peligros de la calle, el no tener tiempo para ti, un montón de cosas, Señor, que están impidiendo la comunión contigo. Hoy queremos consagrar nuestras vidas a ti. Queremos pedirte, Señor, que use al pastor Portes grandemente esta semana. Que tu Espíritu Santo esté en cada reunión y en cada una de nuestras vidas. Al sentir tu presencia hoy, podamos tomar la decisión más importante de prepararnos para vivir contigo. Gracias por esta oportunidad más que nos da. Permite que podamos aprovecharla al máximo y ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti. Acéptanos como tus hijos, como somos. Cualquier cosa que tenga que ser removida de nuestra vida, oh Señor, tú eres un Dios poderoso y maravilloso, que en este mismo momento tu gracia nos sostenga, tu Espíritu nos selle y nos prepare para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que han pasado al frente en esta hora. Gracias, Dios, porque su Espíritu Santo los trajo. Sí, Señor. Y gracias porque su Espíritu Santo los ha tocado. Gracias por la manera hermosa como su Espíritu los impulsó a pasar al frente. Sí, Señor. Que este comienzo se convierta en una experiencia diaria de entrega y comunión con el cielo, y el resultado final sea salvación y vida eterna. Amén. Usted conoce sus vidas, Señor, sus problemas y dificultades. Usted conoce cada uno de los detalles en su vida íntima. Por eso ahora, como ministros del Evangelio, le rogamos, tómelo en su mano santa, rompa cada una de sus cadenas y úngalos con su Espíritu bendito. Amén. Señor, que nada ni nadie los arrebate de su mano, que nada ni nadie los aparte de usted, y que puedan vivir cada día en su presencia, alabando y glorificando su nombre. Amén. Padre eterno, en su mano santa nos entregamos, pidiendo su bendición y dirección, y lo hacemos